No hace mucho tiempo, salió a la luz un archivo de videos de aproximadamente 40 GB que muestra torturas en instituciones penitenciarias de Rusia. Estos videos fueron grabados por los propios empleados del Servicio Penitenciario Federal usando videocámaras de servicio. Aunque el archivo de videos que se hizo público es impactante, en general la sociedad rusa es bastante consciente y acepta como una norma no oficial que en las cárceles rusas se tortura. Hay varias razones para esto. En primer lugar, la calidad de la gestión del Estado. Aquí influyen la pobreza de la población, el bajo nivel de las instituciones judiciales, cuando encarcelan a inocentes, la corrupción, los sobornos y los premios por aumentar la tasa de esclarecimiento de delitos. La mitad del país ya estuvo en la cárcel, la otra mitad pronto irá. Podría parecer una broma, pero todo chiste tiene algo de verdad. Los videos sobre cómo entrar correctamente a una celda tienen millones de vistas, como si realmente fuera a ser útil si vives en Rusia. En esas condiciones, el vacío de la ley se llena con códigos del hampa. Pero esos conceptos también les sirven a las propias fuerzas de seguridad, ya que pueden usarlos para quebrar a los presos precisamente a través de la tortura. Las cárceles rusas se dividen en las llamadas rojas, donde todo lo controla la administración, y las negras, donde mandan los jefes del hampa. También hay algunas opciones intermedias. El conflicto interminable entre los criminales y la administración penitenciaria es un gran problema que hasta ahora no tiene solución a la vista, porque en este momento el sistema penitenciario no corrige, sino que excluye definitivamente a las personas de la sociedad y genera nuevos delincuentes. Aquí hay algunas cifras. Estadísticas sobre la cantidad de personas encarceladas en 2021 en Rusia y algunos otros países. El primer número en la tabla indica cuántos presos hay por cada 100.000 personas. En Rusia, en comparación con Suecia y Dinamarca, este indicador es 5 veces mayor y con Noruega casi 7 veces mayor. Aquí hay otras cifras reveladoras. La proporción de riesgo del total de presos en Rusia es del 60%, mientras que en los países escandinavos es de alrededor del 20-25%. Y aquí, quizás, la comparación más llamativa con las duras cárceles escandinavas, usando como ejemplo a los criminales especialmente peligrosos. En Rusia, a estos los envían a colonias penales como Búho Polar. Oficialmente, la IK-18 está ubicada más allá del Círculo Polar y tiene capacidad para 1.014 personas. Aquí cumplen condena no solo los que tienen cadena perpetua, sino también los reclusos sentenciados a largas penas. Unos 100 más de los condenados viven en la colonia y en la colonia asentamiento de la IK-18. Las celdas de estos reclusos están diseñadas para 1 o 2 personas, pero cuando se alojan juntos, solo se les permite comunicarse en susurros. Las conversaciones durante los paseos diarios de 1 hora y media están estrictamente prohibidas. Por eso, inmediatamente los envían a la celda de castigo, Shiso. La vida de los reclusos en el Búho Polar está regida por una estricta rutina diaria, desde que se levantan a las 6:00 hasta la hora de dormir a las 22:00, entre las cuales realizan ejercicios, trabajan y salen a caminar. Los reclusos también tienen tiempo personal, cuando pueden escuchar la radio con música clásica y leer libros. Hay una televisión y una vez a la semana a los condenados a cadena perpetua se les permite ver un DVD, principalmente con películas de guerra. También, una vez cada 7 días, los presos tienen derecho a una ducha de 10 minutos, no hay sauna en el Búho Polar. El preso más famoso es el maníaco de Vitsevsky, Alexander Pichushkin, quien tiene en su haber 49 asesinatos comprobados. Después de ser detenido, el maníaco de Vitsevsky confesó que quería matar a 64 personas, igual que el número de casillas en un tablero de ajedrez. Dijo: «Todavía volveré al bosque de Vitsevsky, mi mano recuerda bien el martillo». Compartió Pichushkin sus planes con los periodistas. Al principio, después de llegar a la prisión Búho Polar, el maníaco compartió celda con Nurpashi Kulaev, el único teransta sobreviviente que participó en la toma de la escuela en Beslan. Pero su convivencia no duró mucho. Kulaev empezó a quejarse de amenazas de muerte por parte de Pichushkin y los separaron en diferentes celdas. Y ahora, comparemos cómo se trata a los criminales especialmente peligrosos en Escandinavia, usando como ejemplo al criminal más peligroso de Noruega. Hace 10 años, Andreas Breivik provocó una explosión en Oslo que mató a 8 personas y luego mató a otras 69 personas en un campamento juvenil en la isla de Utoya. Como explicó después el propio Breivik, él creía que podía prevenir el suicidio cultural de Europa, que según él se manifestaba en la migración masiva de musulmanes. El tribunal condenó a Breivik a 21 años de prisión. Cumple su condena bajo un régimen de máxima seguridad, es decir, en particular, no puede moverse libremente por la prisión ni tener contacto con otros reclusos.
Pero las fotos de su celda, publicadas en los medios, y las quejas de Breivik sobre las duras condiciones de reclusión, causaron indignación en muchos y provocaron conversaciones sobre la excesiva humanidad de las prisiones noruegas. La celda de Andreas Breivik es un complejo de habitaciones que consta de 3 cuartos, a saber, una sala de estar, un estudio y un gimnasio. Según el prisionero, le hace mucha falta la posibilidad de visitar libremente la cocina, el patio y en general, que todo le resulta estrecho. Además, exigió a las autoridades que le cambiaran la consola de videojuegos PlayStation 2 por una PlayStation 3 y que le compraran nuevos videojuegos que él mismo elegiría. En general, si los prisioneros de la cárcel de El Salvador vieran las condiciones en las que vive Breivik, le tendrían, por decirlo suavemente, muchísima envidia. Pero los prisioneros de los Países Bajos, por el contrario, probablemente sentirían lástima por él, ya que ellos pueden acceder libremente a cocinas, comedores, bibliotecas, aulas y gimnasios. Entonces, ¿cómo funciona en la realidad el sistema de cumplimiento de penas más humano del mundo, el escandinavo? Vamos a verlo. Las normas en materia de derechos humanos establecen que una persona no puede estar en aislamiento durante 22 horas o más cada día por más de 2 semanas. Todos tienen derecho a un contacto social significativo con otra persona. De lo contrario, el preso, incluso alguien como Breivik, tiene derecho a quejarse y decir, la forma en que me tratan es una violación de los derechos humanos. Y el tribunal estará obligado a considerar la queja, no solo el tribunal noruego, sino, en principio, cualquier tribunal de un país miembro del Consejo de Europa. Rusia, por cierto, también es miembro del Consejo de Europa. Una de las razones por las que el servicio penitenciario noruego no quería o no quiere que Breivik interactúe con otros reclusos está relacionada con la amenaza a la seguridad, incluida la seguridad del propio Breivik. Ese es su trabajo, asegurarse de que él siga con vida. Pero ahora están obligados a asegurarse de que él pueda ver al personal de la prisión de vez en cuando, sacarlo de su celda, hacer alguna actividad con él, puede ser tenis de mesa o cualquier otra cosa. Como explican los propios escandinavos, esta actitud, que para muchos parece ilógica y completamente injusta por su suavidad hacia una persona que cometió un asesinato masivo. Ellos dicen que para ellos esto es una prueba de todo el sistema legal. No importa quién sea el condenado, existe un Estado democrático con sus propios principios que deben respetarse. Y es precisamente de esa manera como se puede neutralizar a alguien como Breivik, porque él quería destruir precisamente ese Estado de Derecho. Al tratarlos, de acuerdo con los principios de la democracia, el Estado demuestra que no cederá. Sin embargo, los propios escandinavos no ven la vida color de rosa y consideran que en su sistema penitenciario también hay muchos problemas. Cuando una persona rusa ve una foto así, parece que no es una prisión sino un hotel. Pero si vamos a hacer una competencia y averiguar dónde está el mejor sistema, primero hay que entender qué es en realidad un buen sistema penitenciario. Y esa es una pregunta muy complicada en sí misma. En Noruega, 2 prisiones reciben mucha atención: Halden y Bastøy. Son las llamadas prisiones abiertas. En Noruega y Dinamarca hay muchas prisiones de este tipo. Siguen siendo prisiones, pero normalmente no están rodeadas de muros, solo de una cerca alta. Los reclusos viven en celdas, pero la mayor parte del tiempo pueden moverse libremente por el recinto. Vamos a ver Halden con más detalle. Aquí hay áreas de gimnasio, canchas deportivas, zonas de entretenimiento con consolas de videojuegos e instrumentos musicales. El tiempo libre ayuda a sobrellevar la estancia, y el preso puede elegir en qué quiere ocupar su tiempo, ya sea trabajando o estudiando en una escuela especializada. Además, la persona recibirá un salario de $9 al día, incluso por asistir a las clases escolares. Se permite cocinar por cuenta propia, pero si no tienes habilidades culinarias, puedes ir al supermercado con el dinero que ganaste, o bien comer en el comedor de la prisión. Aquí viven en total 250 reclusos, la mitad de ellos han sido condenados por delitos graves. Pero a pesar de que parece un entorno peligroso, los guardias aquí no llevan armas de fuego, porque se considera que eso dificulta la rehabilitación de los reclusos y provoca distanciamiento social. En el mundo hay pocas prisiones de tipo abierto. En Dinamarca y Noruega, aproximadamente 1/3 de todos los reclusos cumplen su condena en estas condiciones, es decir, esta imagen tan agradable es solo una tercera parte de la realidad, y estas no son las prisiones noruegas típicas. ¿Y cuáles son las típicas? Bueno, por ejemplo, la antigua prisión en Oslo no se parece en nada a un hotel. Se ve como la mayoría de las prisiones en Europa. Muchas prisiones de régimen cerrado, esto aplica para Noruega, Suecia y Dinamarca, son bastante parecidas a la mayoría de las prisiones cerradas en muchos países de Europa Occidental.
Por ejemplo, la prisión más grande de Dinamarca está en Copenhague. Fue construida en la década de 1890 y en sus celdas no hay baños. Y si quieres ir al baño, tienes que llamar al guardia de la prisión. Si no vienen por ti, los prisioneros usan el lavabo. Pero incluso en estas llamadas prisiones de tipo cerrado, los estándares son relativamente altos. No esperas nada diferente de pequeñas, ricas y homogéneas comunidades del norte que viven en los llamados estados de bienestar. Porque en Escandinavia no existe ese nivel de pobreza como, por ejemplo, en Rusia, e incluso, aunque parezca sorprendente para muchos, en Inglaterra. Si, por ejemplo, no tienes trabajo, de todas formas recibes suficientes beneficios sociales para vivir e incluso criar hijos. Aquí hay otra cifra reveladora. En Dinamarca y Suecia, del presupuesto se gastan anualmente alrededor de $150,000 por cada preso, lo que equivale a casi 1.000.000 de rublos al mes si lo convertimos a nuestra moneda. No puedes evitar preguntarte si los infractores de la ley merecen semejante gasto. Así que comparar las cárceles escandinavas con las de El Salvador, o por ejemplo, con las cárceles de Uganda, no es del todo correcto. Las estructuras sociales son demasiado diferentes. En qué tipo de prisión, abierta o cerrada, terminará un delincuente depende de la administración penitenciaria. Por lo general, por un delito grave te envían a una prisión de tipo cerrado. Pero después de algunos años, con buen comportamiento, pueden transferirte a una prisión de tipo abierto. Esto significa que en las prisiones abiertas hay reclusos muy diferentes. Hay quienes han sido condenados a largas penas y hay quienes tienen castigos de corta duración. Además, en Noruega, la mitad de la condena se reduce si el recluso acepta la castración química, que se realiza mediante inyecciones y pastillas. Desde una prisión abierta te pueden transferir a un lugar llamado casa de transición, una estructura aún más abierta. En Dinamarca, por ejemplo, hay alrededor de 7 de esas casas. Son pequeñas, para solo 30 o 40 reclusos. Muchos de ellos trabajan fuera de la prisión y la abandonan todos los días. Es una liberación gradual. Esa es la idea, la llamada idea de normalización de las condiciones en las prisiones. Pero no siempre fue así. Hasta la década de 1970, los países escandinavos utilizaban sistemas penitenciarios donde predominaba el confinamiento solitario. Prácticamente todos los reclusos estaban entonces en aislamiento, y a menudo hasta el final de su condena. En ese entonces se pensaba que el aislamiento estricto podía rehabilitar. La idea era que, estando solo en su celda, el recluso podía encontrarse mentalmente con Dios y arrepentirse de sus pecados. Y además, no se ve influenciado por otros reclusos. Pero eso no funcionó. Luego, en los años 70, el mundo cambió. Comenzó un movimiento activo por los derechos humanos y se dieron los primeros pasos para normalizar las condiciones en las cárceles. En los países escandinavos se empezó a hablar sobre los derechos de los reclusos, que debían ser tratados como ciudadanos comunes. Y esta ideología empezó a formar la práctica penitenciaria. Parte de los cambios comenzó en Dinamarca, con la prisión estatal cerca de la ciudad de Ring, que se inauguró en 1976 Sandbandsprisen. Fue la primera prisión en Escandinavia donde a los reclusos se les permitió comprar su propia comida en la tienda de la prisión y cocinar lo que quisieran. En ese entonces, muchos pensaban que no funcionaría, que los reclusos gastarían el dinero del mes en la primera semana. Pero ahora es una práctica normal en las prisiones escandinavas. Sin embargo, mientras esperas el juicio, no tienes derecho a cocinar por ti mismo. Hay algo de absurdo en el sistema escandinavo. Antes de la sentencia, la persona se encuentra en peores condiciones, especialmente en Dinamarca y Suecia. Antes de la sentencia, muchos están aislados, no tienen nada que hacer, solo sentarse solos en la celda. Es muy difícil para ellos conseguir una visita y no saben cuándo saldrán. En Dinamarca, a estas personas no se les permite usar el teléfono, ni siquiera para llamar a sus familiares. Todo esto se hace para proteger la investigación policial. Al mismo tiempo, en cuanto escuchas el veredicto de culpabilidad, las condiciones mejoran. En general, la fortaleza del sistema escandinavo no está en las prisiones, sino en los estados de bienestar. Después de ser liberados, pocos se quedan en la calle. La mayoría de los ex-reclusos reciben vivienda y dinero del gobierno, y eso es una oportunidad para empezar una nueva vida. Además, las sentencias son cortas. El tiempo promedio en prisión es de 4 meses o algo así. Si solo pasas 23 meses en prisión, es probable que te afecte menos que si estuvieras ahí 5 años. En general, los propios escandinavos dicen esto. Nuestra prisión no aporta mucho, pero al menos no empeora la situación, y eso es muy importante en el tema de la rehabilitación. Por eso el porcentaje de reincidencia es relativamente bajo.
Así es el duro sistema penitenciario escandinavo. ¿Qué opinan? ¿Funcionaría este enfoque hacia las instituciones correccionales en Rusia? ¿O todo esto es demasiado humano y nosotros definitivamente necesitamos algo más estricto? Escriban en los comentarios. Y por favor, déjenos su opinión honesta sobre este episodio. Para nosotros es muy importante. Nos vemos en Cramola.